Se encuentra con nosotros don Alejandro, que había pedido y le damos la palabra. Buenas tardes, gracias por la invitación, senadora, un Gustavo, un placer. Nosotros pertenecemos a la Asociación de Escuelas Especiales de Lenguaje a nivel nacional. Con varios de los acá presentes nos hemos reunido ya en otras oportunidades. El día de hoy nos convoca lo que acaba de mencionar la senadora y que tiene que ver con poder modificar el decreto 241. Nosotros acá le hicimos entrega de una minuta, que es lo que implica y cómo nos afecta a las escuelas especiales esta nueva nomenclatura que viene y emanada de la Subsecretaría de Educación Parvularia. ¿Ya? Nosotros nos vemos afectados de esto porque pertenecemos a el segmento de educación parvularia porque atendemos a niños entre 3 y 5 años. Por lo tanto, estamos en párvulo y también nos toca esta modificación. Entonces, en el contexto de esto, las escuelas especiales de lenguaje atienden a niños con trastornos específicos del lenguaje, representando un 22% de la población a nivel nacional, de la matrícula nacional de educación parvularia. Este modelo educativo especializado cuenta con aulas de un máximo de 15 alumnos por sala, dirigidas por educadoras diferenciales con apoyo de asistentes de párvulos. Esa es la realidad de los colegios como hemos funcionado siempre. La nueva normativa, el decreto 315 de 2010, regula los requisitos del personal y los coeficientes técnicos. El decreto 241 de 2017 exige título de educadora de párvulos para el cargo de directora de establecimientos de educación parvularia, que es lo que hace unos momentos la senadora indicaba. Y también homologa los criterios de la dotación de los jardines infantiles, que tienen cursos de 28 niños. Por lo tanto, ellos hablan de que los cursos a partir de los 15 niños en adelante, hasta los 28, tiene que haber una segunda asistente de aula, porque los jardines infantiles pueden tener cursos de hasta 28 alumnos. ¿Ya? Es por esa la nomenclatura que ellos colocan hasta 14 niños y desde el niño 15 en adelante una segunda asistente de aula. Entonces, la problemática que esto genera es que la exigencia del decreto 241 implicaría una desvinculación, en teoría, de las directoras de las escuelas de lenguaje, que en un 90% son educadoras diferenciales, porque es la exigencia que nos hacía el Ministerio al minuto de hacer la apertura de los colegios. ¿Ya? Eso como primera parte. Y en los asistentes de la educación, eso implicaría de que los colegios, ante la imposibilidad de poder tener una segunda asistente en aula, porque ya contamos con la profesora de aula, la asistente que hoy está, y llegaría una asistente segunda a partir del niño 15, que es el número máximo de alumnos por sala que debe tener una escuela de lenguaje, los colegios van a optar por tener cursos de 14 niños. Y si eso lo multiplicamos por la cantidad de escuelas, estamos hablando que a lo menos 10.000 niños no podríamos ser matriculados en la escuela de lenguaje. ¿Por qué es importante este punto? Porque no se dimensiona la cantidad de niños que pueden quedar fuera. Y es por esa razón que cuando nos hemos reunido con la gente de párvulo, ellos lo ven como súper natural. Para ellos es algo súper correcto de que de un curso de 28 a partir del niño 15 hasta los 28 tengamos que tener una segunda asistente, porque se entiende, porque son 28 niños en la sala. Nosotros no podemos tener 28, podemos tener 15. ¿Y por qué este tema es muy relevante? Porque hoy estamos a 4 de noviembre. La nomenclatura indica que empieza a regir esta exigencia a partir de enero 2026, es decir, en los próximos meses. Entonces los colegios, hoy toda la educación está en procesos de matrícula 2026. Y la pregunta que se hace, ¿hago cursos con 14 niños? Porque no tengo cómo colocar una segunda asistente si pongo un niño 15. Esa es la primera problemática. Y lo otro que tiene que ver con la dirección de las escuelas de lenguaje, que tienen que ser educadoras de párvulo, que es lo que nos están exigiendo cuando siempre han sido educadoras diferenciales, esto empieza a regir en 2027, según el decreto. Y lo que nosotros colocamos como una solución es que para las escuelas de lenguaje pudieran ser profesoras diferenciales como hasta este minuto o educadoras de párvulo. No hay problema con aquello. Pero esta postura que nosotros en algún minuto lo planteamos, aquí el senador sabe que nosotros somos partidarios de esa posibilidad, en párvulos no lo ven
con buenos ojos en un principio, no sé qué pensarán ahora. Entonces, en este minuto está súper complicado el sistema, porque las profesoras diferenciales, estamos hablando de 1.350 escuelas de lenguaje a nivel nacional, un 90% son educadoras diferenciales, porque es lo que nos exige para la dotación de nuestras escuelas la normativa. ¿Qué hacemos? Y además porque son necesarios. Nosotros no somos un jardín infantil, somos escuelas diferenciales, escuelas de lenguaje. Y el reconocimiento oficial que tienen todas las escuelas, desde el minuto 1, decreto cooperador, escuelas especiales de lenguaje. Y ante esa nomenclatura nos exige que la dotación tiene que ser, la directora, profesora diferencial con postítulo en lenguaje, más allá, no solamente profesora diferencial, tiene que tener el postítulo en lenguaje. Es súper específico y especial por la actividad que desempeñamos. Para cumplir con la idoneidad. Y tenemos que cumplir con la idoneidad al respecto. Entonces es súper complejo cuando en un año más técnicamente habría que cambiar a todas las directoras de la escuela del país, que no tiene pie ni cabeza. Entonces, pero es por esta razón es que estamos acá y queremos ver la posibilidad de poder darle un corte de manera definitiva, partiendo por lo más urgente en términos de fecha, el niño 15 que parte el 2 de enero, por no decir el día primero, pero para nosotros como colegio ya partió. Recuerden que las escuelas están en pleno proceso matrícula 2026. Entonces, ¿qué hacemos? Así que agradecer la posibilidad y que de una manera rápida, creo que es súper fácil de subsanar, no creo que sea complejo, si es que hay la disposición política para que eso ocurra. Gracias desde ya por la paciencia. Yo sé que en varios, acá hemos estado como asociación en reiteradas oportunidades. Tengo posibilidades de que haya una buena acogida de lo que nosotros planteamos y que tengamos una pronta respuesta. Es más, nosotros nos hemos reunido con la subsecretaría de Párvulo hace ya un par de meses y ellos nos mencionan de que estos dos temas, que es lo que hemos tocado, que tenían varias soluciones al respecto. En algún minuto no había ninguna solución y nos dijeron que tenían 3 encima de la mesa y que tenían que tener el tema subsanado antes de noviembre. Ya estamos en noviembre. Por lo tanto, tendremos que reunirnos con ella para decir qué pasa con esas 3 soluciones que nos iban a dar a estos temas. Porque es importante, y perdón, lo majadero. Estamos a 4 de noviembre. En 2 meses más ya parte el año 2026 y tienen que matricular los colegios y no saben qué hacer. Básicamente eso es. Muchas gracias desde ya. Muchas gracias, don Alejandro. Sí, este es un tema que viene de larga data y que ¿Sí? yo siempre he escuchado que todos tienen la voluntad de que hay que solucionar, hay claridad de cuál es el problema, que aquí se asimila a la Escuela Especial de Lenguaje en la Subsecretaría de Educación Parvularia y por lo tanto cada decreto que sale de parvularia le afecta directamente y siempre hay que hacer esta vuelta larga para poder modificar y adecuar a las diferentes realidades. Le voy a hacer la palabra a la subsecretaria, después lo voy a poner en votación, después obviamente que hable el senador Casas. O si quiere, argumento el voto, más fácil. Sí, más fácil y rápido si podemos volver a... Eso es Más fácil, sí. Secretaria. A ver, muy en resumidas cuentas, este es un tema que, por cierto, ve la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, entonces quisiera ser cauta. Sin embargo, tenemos un tema con el tema de dónde radica la potestad para definir, en el fondo, el coeficiente técnico, dado que, en el fondo, esta definición, por cómo está organizado el sistema educativo, hasta ahora, digamos, esto está definido en el artículo 46, la letra G de la Ley General de Educación. En el fondo establece que todos los requisitos vinculados con personal idóneo, con personal suficiente para el reconocimiento oficial, que tiene que ver también con la conversación que estábamos teniendo antes, ¿no? Son regulados por decreto supremo. Entonces, esto nos pasa en muchos temas que, en el fondo, al regularlos vía ley, implica que la forma de poder modificar lo posterior tiene que ser también vía ley y, por lo tanto, se hace un poco más, como por decirlo así, más difícil de modificar y menos dinámico, o tiene una capacidad de reaccionar un poco más lenta el sistema. Es por eso que, en ese sentido, la Subsecretaría de Educación Parvularia ha planteado que esta propuesta, en el fondo, no nos ayudaría en esa línea por esta razón, porque en el fondo podría generar una cierta ineficiencia en la gestión normativa posterior. Ahora,
Respecto al tema de la idoneidad del cargo de director, efectivamente el artículo busca resolver una contradicción que efectivamente es real, es compleja, dado que por un lado el artículo 11 del Decreto Supremo, norma especial para las escuelas de lenguaje, exige que los profesores especialistas posean el título de educación especial o diferencial. Históricamente las secretarías regionales ministeriales han entregado el reconocimiento oficial basándose específicamente en esta norma. Sin embargo, el decreto 315 del 2010, en la redacción dada por el decreto 241 del 2018, establece que a partir del 1 de enero del 2027, efectivamente el cargo de director de establecimientos de educación parvularia va a tener que ser ejercido por una o un educador de párvulo. De una escuela de lenguaje, sí. Efectivamente va a tener que ser ejercido por un educador o educadora de párvulo. Entonces, esta norma, al ser posterior y regular un requisito del reconocimiento oficial, ha sido considerada como preeminente por la Superintendencia de Educación y también por la Contraloría. Entonces, el proyecto lo que propone es zanjar la controversia, estableciendo por ley que los directores pueden tener el título de Pedagogía en Educación Diferencial, lo cual, por un lado, es verdad que reconoce la realidad de muchos de los establecimientos de educación, de las escuelas de lenguaje, donde la dirección es ejercida por estos profesionales. Sin embargo, la solución también nos deja de una forma un poco más rígida, porque ignora que cerca de un 22%, el 21,8% para ser bien exacta, de los directores de establecimientos, de escuelas de lenguaje, son educadores de párvulo, y podría impedir que estos directores, con la debida especialización, puedan asumir dichos cargos en el futuro, ¿no? Entonces, lo que plantea la subsecretaría es que es conveniente mantener una regulación un poco más abierta y más flexible, con sede reglamentaria, de modo tal que reconozca la heterogeneidad de los equipos que están en este momento, de alguna manera, en ejercicio en las escuelas de lenguaje. La Contraloría, por otro lado, también ha sido consistente en señalar que la atención de alumnos con trastorno de lenguaje debe ser realizada por profesionales con la especialidad respectiva, exigiendo el título de profesor de educación especial o diferencial, con lenguaje, con mención, digamos, en lenguaje o audición. Entonces, el proyecto se alinea con esta jurisprudencia en cuanto al fondo, pero lo que plantea la Subsecretaría de Educación Parvularia, y lo que hemos conversado, es que la formalización a través de una ley nos dejaría con un proyecto que no, con una legislación o con una forma de ordenar este grupo específico de establecimientos, que podría resultar finalmente, se podría convertir en una rigidez para este tipo de establecimiento. Eso es lo que puedo informar. Quiero igual hacer la precaución, por resguardo con la colega de Educación Parvularia, que este es un tema que se lleva desde la Subsecretaría de Educación Parvularia. Por cierto, nosotros tenemos esto en coordinación con ellos, pero si quisiéramos profundizar más, yo puedo también coordinar para que eso ocurra así. Eso. Gracias, subsecretaria. Sí, el problema es que esto es de larga data. Entonces, administrativamente no se ha solucionado. ¿Sí? Por eso es que llegamos a esta instancia finalmente, porque en la práctica no ha tenido solución. Antes que se convierta en ley, dicten el decreto y se termina el problema. Nos llevamos esa tarea. ¿Sí? Vamos a votar en general. Señor secretario. El presidente pone en votación en general el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que regula los aspectos que indican el funcionamiento de las escuelas especiales de lenguaje. Senador Kass. Gracias, presidente. Ahora voy a hacer uso de la palabra para justificar el voto, y primero quiero felicitar a la asociación que están aquí presentes, además con una solicitud que entiendo ha canalizado la senadora Lucio Ensberger y empujado junto a otros colegas como el presidente de la comisión, senador Sangüesa, de algo que la verdad que yo los felicito y la verdad que me da lástima que tengan que ustedes empujar tanto por algo tan obvio. ¿Ah? Y eso habla de la precariedad de la política, de la insensibilidad de muchos años, de decir, pero ¿por qué no resuelve el problema rápido? Y ahora cuando dicen que tiene que ser por decreto, perdone, subsecretario, peor aún, porque hay menos excusa cuando es por decreto que no se ha hecho antes. O sea, que tengamos que llegar a legislar acá, porque no se hizo antes la pega. Y entonces,
yo de verdad los felicito porque además todas las dos cosas que están proponiendo son de un sentido común tremendo. O sea, ustedes les ponen como límite 15 alumnos y les ponen además que si van más de 14 a 15 tienen que tener uno más. O sea, por un alumno más, un asistente más. No tiene sentido. O sea, tiene todo el sentido del mundo su propuesta y además la contradicción que tiene hoy día la misma normativa, de que le exigen que tenga una cierta especialización en cómo atender a los niños y niñas y después resulta que no pueden esa especialización utilizarla para ser director de escuela. Entonces yo les quiero pedir disculpas. Obviamente no estamos metidos en este tema, pero felicito a mi colega Lucensberger por empujarlo. Y también, obviamente, me alegra que en esto tenemos, y esto no es un tema de derecha o izquierda, esto no tiene ni color político. Y por eso estamos de acuerdo aquí con la subsecretaria y hay buen ambiente, porque aquí hay que solucionar los problemas. Así que voto a favor y me alegro que estemos despachando rápidamente este proyecto, presidente. Gracias, senador Kass. Senadora Desperger. Bueno, gracias, señor secretario. Por supuesto que voy a votar a favor, agradecer además a la comisión que lo hayan puesto en tabla, que hayamos escuchado a la asociación y también la postura de la subsecretaria, los demás senadores que estemos votando hoy día. Solamente para aclarar, a lo mejor entendí mal, pero en el tema de las directoras de las escuelas de lenguaje, lo que el proyecto propone es incluir además a las educadoras, a las profesoras especiales. Es decir, esto no está sacando a las educadoras de párvulo, es una y otra. La norma es clara y dice podrá. Lo que está haciendo es ampliar a quienes puedan ejercer los cargos. Así que aquellas escuelas de lenguaje que tengan como directora una educadora de párvulo no va a tener ningún problema con este proyecto, sino que es ampliar a dos temas, a dos profesiones que claramente pueden tener las competencias para dirigir esta escuela de lenguaje. Presidente, gracias por haberlo puesto estable una vez más. Esto viene a solucionar problemas que de verdad estaban agobiando las escuelas de lenguaje. Voto a favor. Presidente. Sí, yo también quiero fundamentar el voto, agradecerle a la asociación. Yo sé que hace tiempo que veníamos conversando años. Y ahí está lo paradojal, o sea, años para algo que debió haberse hecho por decreto. Entonces, es bastante contradictorio entre lo que cuesta mover el aparataje estatal, digamos, para algo que era tan obvio y que todos coincidimos que había que modificarlo, porque la realidad se hacía cargo de cualquier suposición. Entonces, creo, y ahí agradezco a la senadora Desperger haber tenido la perseverancia para insistirme reiteradamente que lo pusiéramos en tabla. Lo habíamos colocado la semana anterior por temas de modificación de los horarios de la sala, finalmente no lo pudimos ver, pero hoy día yo creo que estamos avanzando en algo que obviamente que trae tranquilidad a los diferentes establecimientos y también va a permitir y seguramente va a acelerar que salga más pronto el decreto que la ley. Así que voto a favor. Resultado de la votación por la aprobación de este proyecto de ley. En general, 3 votos, ninguno en contra. Aprobado. La subsecretaria está pidiendo la palabra. Sí, voy a prorrogar por 15 minutos para que podamos retomar el 15 o 20. O sea, si ustedes me dicen que hasta total despacho, ya, acordado. No puede. ¿Por qué no? No está en la sala. Pues. No puede seguir funcionando. No, en serio, no puede seguir funcionando más allá de la sala. Pues. Sin autorización de la sala. No. Pues. Sí, pero no está, por eso no está total despacho. Pues. Presidente, es que antes que se vayan, perdón, bueno, lo que pasa es que esto les puede interesar si el presidente me autoriza. Yo lo había pedido al principio y me había dicho que para el final, pero esto tiene que ver con algo que planteaba la senadora Evensperger por su intermedio presidente, que es nuestro compromiso de presentar las indicaciones para el proyecto de ley que modifica la subvención escolar preferencial, SEP. Entonces quería comentar en esta... Va a entrar, eso queremos pedirle. Eso queremos pedirle, si pudiera abrirse un espacio en la sala, exacto, para después, ojalá después, no me quiero adelantar porque después yo también tengo un jefe. Senadora, ¿puedo ese era el que compromiso, lo que pasa es que eso, las indicaciones que presentó el Ejecutivo las había sacado y nosotros le dijimos que tenía que reponerla y llevamos sin entrar en el contenido, 3 años y medio esperando. Sin entrar en el contenido puedo decir que estamos cumpliendo el compromiso. Entonces,
del gobierno de Chile. Y por ¿Cuánto su plazo intermedio, señor necesita? presidente. Eso, quería ver si nos puede dar una horita hoy día al final del día, 7, 8 de la noche, que nos puedan abrir un espacio, una ventana ahí para ingresarla. Pero Eso. eso podemos pedir hasta mañana. Se puede ir hasta hoy día ¿sí? No, se puede ir hasta hoy día, hasta la hora que usted quiera. Eso. No sé, pero que lo firmen ustedes. Eso, sí, Pero después obviamente, pueden solo, presentar es que esto todo tenía que ver con lo que había todo- preguntado la senadora Al Benzperi. abrir un plazo de indicaciones, todos pueden presentar indicaciones, obviamente. Sí, lo que me aclara el secretario es que tenemos que abrir plazo de indicaciones. Eso quiere decir que eventualmente algunos senadores también podrían presentar indicaciones. ¿Hasta aquí cuál sería el plazo? Hoy día, 20 horas del día de hoy. sí, En la Secretaría de la Comisión. en la Secretaría de la Comisión. Acordado.